Vamos entonces a entrar a la parte teórica porque es importante también, ¿verdad? Yo siempre les dejo una parte teórica en las hojas de trabajo porque es importante para poder comprender lo que vamos a hacer en la práctica. ¿Verdad? En este caso, pues tenemos el tema de MRU, que son las siglas abreviadas, que es Movimiento Rectilíneo Uniforme. ¿Verdad? Y nos aparece una pregunta que nos indica y nos dice qué es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Verdad? El movimiento rectilíneo uniforme es el más simple de la cinemática. ¿Verdad? Nosotros ya en esta parte de la física entramos al área de la cinemática. ¿Verdad? En donde se va a empezar a estudiar el movimiento, vamos a aplicar ecuaciones, vamos a aplicar ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, de caída libre, de tiro vertical, de tiro parabólico, de movimiento circular. Todos esos movimientos los vamos a empezar a estudiar a partir de ahora. Vamos a comenzar con el más simple, que en este caso es el movimiento rectilíneo uniforme. Dice, su característica principal es que la velocidad del móvil permanece constante. ¿Qué significa constante? Constante significa que no va a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes salen de su casa y dicen, bueno, voy al instituto, voy a dar 2 pasos por segundo o voy a dar 3 pasos por segundo. Usted, con cada segundo que pase, usted va a dar 3 pasos y ese va a ser siempre su movimiento desde que sale de su casa hasta llegar al instituto. Eso es constante, ¿verdad? Por supuesto, en la vida normal o en la vida diaria no es tan exacto de esa manera, porque usted cuando llega a la carretera, lógicamente que si hay carros, se tiene que parar para poder cruzar, entonces ahí ya no sé, ya hubo una detención de su velocidad, entonces no es constante, pero es su característica general, o sea, del movimiento rectilíneo uniforme debe ser así, ¿verdad? Que la, que el movimiento es constante significa que la velocidad o su rapidez se va a permanecer siempre así. 2 pasos por segundo va a ser siempre esa forma de movimiento durante todo el recorrido. Eso es movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, hay 2 tipos de movimientos en lo que se relaciona al uniforme. Hay movimiento uniforme y hay movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento uniforme, pues no precisamente tiene que ser una línea recta, puede ser curva, incluso circular, ¿verdad? Y el movimiento en este caso sigue siendo uniforme. Por ejemplo, en el caso nuestro, pues nuestras calles no son totalmente rectas. En algunos casos hay curvas, pero si nosotros mantenemos la rapidez o la velocidad constante, nuestro movimiento sigue siendo uniforme. Por ejemplo, yo sigo dando 3 pasos por segundo, aunque esté recorriendo curvas, mi velocidad siempre va a ser 3 pasos por segundo. Entonces sigue siendo movimiento uniforme. Ahora, si yo me muevo en línea recta, eso significa movimiento rectilíneo uniforme. Por eso consta de 3 partes, ¿verdad? Movimiento porque hay movimiento, rectilíneo porque se hace en línea recta y uniforme por lo que ya les había explicado que se hace o se mantiene la velocidad constante o su rapidez no va a variar, va a ser siempre la misma. Si usted dice que son 2 metros por segundo, esta va a ser siempre la rapidez en todo el recorrido. Va a ser siempre 2 metros por segundo. ¿Verdad? Dice una velocidad constante solamente se puede dar en una trayectoria recta. ¿Verdad? Un móvil con MRU, o sea, con movimiento rectilíneo uniforme, no debe cambiar el módulo de su velocidad. O sea, es lo que yo les decía, no puede cambiar la velocidad o su rapidez. Si usted comenzó con 2 pasos por segundo, debe de continuar con 2 pasos por segundo. Si usted está con 3 pasos por segundo. No debe cambiar el módulo de su velocidad o su rapidez, debe ser constante, ¿verdad? Un movimiento con rapidez constante es denominado uniforme, o sea, que algo que no puede cambiar, se mantiene siempre de la misma manera. Un móvil con MRU no cambia la dirección ni el módulo de la velocidad, ¿verdad? Entonces, en este caso dice la dirección, si usted va hacia el norte, va a seguir siempre hacia el norte, no va a variar, no va a cambiar. Si usted va a estar, por ejemplo, sobre una recta que va a estar entre el norte y el este, ¿se acuerdan de esos ejercicios? Incluso lo agregamos en el examen. Va a estar en una recta que va a estar ahí en medio, pues su velocidad va a ser siempre una recta entre el norte y el este, pero va a ser siempre una recta, ¿verdad? No puede cambiar la dirección.
Un móvil con MR1 cambia la dirección ni el módulo de velocidad, o sea que no acelera. En este paso, por lo menos en este primer tema de movimiento rectilíneo uniforme, no vamos a ver aceleración. Ya en la siguiente, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, ahí sí vamos a ver aceleración y vamos a ver cómo cambia la aceleración, ¿verdad? Y vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque lo que vamos a ver es un cambio de velocidad o hay aceleración, pero va a ser constante también. Por ejemplo, al primer segundo mi velocidad era 2 metros por segundo. Al siguiente segundo mi velocidad es de 4 metros por segundo. Al siguiente segundo 6 metros por segundo. Al siguiente segundo 8 metros por segundo. ¿Cuánto está cambiando por segundo? 2 metros por segundo. Hay un cambio de velocidad, pero está cambiando constante, 2 metros a cada segundo, ¿verdad? Entonces, eso ya es aceleración, pero eso lo vamos a ver en los siguientes temas que vamos a ver en este curso también. Entonces, lo vamos a ver despuesito. Luego tenemos acá, según su hoja, dice si el móvil tiene una velocidad constante, su rapidez también será constante y el móvil recorrerá distancias iguales en tiempos iguales. Eso es importante, es un concepto bastante importante en lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ojalá no se les olvide. El movimiento rectilíneo uniforme, de forma general, lo podemos ver como recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Eso es en forma, como conclusión, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Recorrer distancias iguales en tiempos iguales, pero en línea recta, ya sea una diagonal, como les decía, que está entre el norte y el sur, o entre el norte y el oeste, o entre el sur y el este, pero debe ser siempre una línea constante, una línea, una línea rectilínea, diríamos en este caso, ¿verdad? Luego tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar, que aparecen ahí en su hoja. Ahí aparece ahí un triángulo donde está la D, luego está una V y luego está una T. La D significa distancia, la V velocidad y la T tiempo, que son las 3 magnitudes que vamos a utilizar nosotros para esta primera hoja o para este primer tema. O en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, utiliza estos primeros 3 términos, ¿verdad? En este caso, la distancia, vamos a poder medir distancia, vamos a poder velocidad, vamos a poder encontrar el tiempo también, ¿verdad? Vamos a tratar la manera de poder hacer un ejemplo de cada uno de ellos, ¿verdad? Ustedes en su hoja de trabajo, si se van a la hoja número 2, ahí tienen 2 ejemplos y tienen 5 ejercicios que resolver. Vamos a resolver los 2 ejemplos que aparecen ahí y si nos da tiempo, resolvemos otro, ¿verdad? Todo va a depender del tiempo que tengamos en Zoom. Entonces, vamos a trabajar aquí en el pizarrón. Bueno, les decía entonces que nosotros vamos a trabajar con tres términos en este primer tema. Hay un triángulo que aparece ahí en su hoja, que aparece de esta forma. Así. Ya van a ver ustedes para qué nos sirve ese triangulito, ¿verdad? Si se pueden memorizar de esa forma el triangulito, pues se memorizan prácticamente las ecuaciones. Aquí tenemos una D, y luego aquí una V, y aquí una T, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí como les decía, vamos a poder calcular o hallar 3 cosas. En este caso, la D, que significa distancia, pero no es exclusivo esa letra, ¿verdad? Puede ser, generalmente se puede representar la distancia con una X también. Algunos libros lo representan con una S también. O sea que si ustedes encuentran un libro donde diga que S es distancia, está bien. Que X es distancia, también. Y en este caso nosotros vamos a utilizar una D, que significa distancia. También cualquiera de las 3 cosas significan lo mismo, distancia, representan distancia. Entonces, si yo tapo, por ejemplo, D, si yo lo tapo,
significa que yo voy a encontrar o quiero encontrar la distancia. ¿Y qué tengo que hallar para poder encontrar la distancia? Multiplicar v por t, ¿verdad? O sea, la velocidad por tiempo. Si yo quiero hallar distancia, multiplico la velocidad por el tiempo. Ahora bien, si yo quiero hallar velocidad, tapo lo que es distancia en la velocidad, ¿y qué me queda? Distancia dividido el tiempo. Entonces, si yo tapo v, que es velocidad, quiero hallar velocidad del móvil, ¿qué tengo que hacer? Dividir lo que me dan de distancia entre lo que me dan de tiempo. Y automáticamente encuentro la velocidad. Ahora bien, si yo quiero hallar el tiempo, tapo tiempo, ¿y qué me queda? Distancia dividido velocidad, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber cuál es el tiempo que se tarda ese móvil en hacer ese recorrido, entonces digo, bueno, distancia dividido la velocidad que me dan de ese móvil. Así de esta manera, solo tapando nos damos cuenta cómo vamos a operar con cada una de las ecuaciones. Distancia, lo tapo y ¿qué me queda? Velocidad por tiempo. Tapo velocidad, ¿qué me queda? Distancia dividido tiempo. Tapo tiempo, ¿qué me queda? Distancia dividido velocidad. ¿Verdad? De esa manera vamos a utilizar ese triangulito que aparece ahí, ¿verdad? Espero que eso haya quedado claro. Vamos a hacer entonces el primer ejemplo. ¿Qué dice el primer ejemplo? Dice a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora. Aquí lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar y solucionar problemas de física es escribir nuestros datos. ¿Con qué datos voy a trabajar? Entonces vengo y digo, bueno, mis datos son los siguientes. Datos. Me dicen que a qué velocidad, Desde ahí me están diciendo qué es lo que tengo que hallar. ¿Qué me están diciendo? ¿A qué velocidad? O sea, tengo que hallar la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Eso es lo que me están preguntando. Entonces digo, la V, que ya sabemos que representa la velocidad, va a ser mi incógnita. Es lo que yo voy a encontrar, lo que no sé cuánto es. ¿Y qué me dan? Dice, un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros. 50 kilómetros es distancia. Por lo tanto, lo voy a nombrar así. Los 50 kilómetros son 2, pues la distancia. En un cuarto de hora. O sea, el tiempo es un cuarto de hora. ¿Verdad? Entonces, pero realmente, ¿cuánto sería un cuarto de hora? Generalmente cuando usted le pregunta la hora a alguien, le dice, mire, disculpe, ¿qué hora tiene? ¿O qué hora tiene su reloj? ¿Qué hora marca? Algunas veces dicen, bueno, son las 3:15. ¿Qué significa 3:15? Son las 3:15. Significa entonces que un cuarto de hora equivale a ¿qué? A 15 minutos. Entonces podemos decir que un cuarto de hora es igual a ¿qué? A 15 minutos, ¿verdad? Ahora, algo importante acá. El problema no nos dice en qué sistema hay que dejar la respuesta, ¿verdad? Porque si nos dijera, bueno, deje su problema en el sistema internacional. Yo sé que en el sistema internacional se maneja que la distancia se mide en metros, el tiempo en segundos y la masa en kilogramos, ¿verdad? Pero en este caso no me dicen de qué manera quieren que yo deje expresado la velocidad. Cuando no me piden cuál es la forma en expresar la velocidad, simplemente ustedes operan con los datos que tengan, ¿verdad? Por ejemplo, yo ya sé que esto es 15 minutos y 50 kilómetros. ¿Y qué me piden? Velocidad. Entonces yo puedo operar de esta manera. Vengo con mi fórmula del triangulito, distancia, velocidad y tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Velocidad. O sea que yo tengo que hallar velocidad. Pero para hallar velocidad, ¿qué tengo que hacer? Dividir la distancia entre el tiempo. Entonces me va a quedar que velocidad va a ser igual a la distancia dividido el tiempo. ¿Cuánto tenemos de distancia? 50 kilómetros. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Un cuarto de hora. Un cuarto de hora que ya definimos que es igual a ¿qué? A 15 minutos. Entonces nos quedan que son 15 minutos. Ahora, 50 dividido 15
Si alguien tiene una calculadora por ahí, me imagino que son como 3.1, 3.6 por ahí. Yo no tengo la mía por acá. 50 dividido 15. 3.33. ¿Verdad? 3.33. Me dio la división de 50 dividido 15. ¿Pero qué fue lo que dividí? Kilómetros con minutos. Entonces me quedaría acá 3.33 kilómetros por minuto. Esta diagonal que aparece acá, que yo escribo acá, significa por. O sea, ¿qué significa eso? Que el móvil va a recorrer 3.33 kilómetros en un minuto. Eso es lo que me da a entender esto, esta respuesta que tengo acá. 3.33 kilómetros por minuto, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo puedo decir, expresar mi respuesta, ¿verdad? Porque no me están pidiendo, porque si el problema me hubiera dicho, mire, deje expresado su respuesta en metros por segundo. Ahora hay algo muy importante acá. La velocidad siempre va a tener dos dimensionales, siempre. Si usted está trabajando con metros y con segundos, pues va a quedar metros por segundo. Millas por hora, kilómetros por hora, pies por segundo, ¿verdad? Hay una infinidad de dimensionales. Pero en este caso, está como con lo que estamos trabajando son kilómetros y minutos, que fue lo que nosotros resolvimos que era un cuarto de hora, pues entonces la respuesta nos va a quedar como kilómetros por minuto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si en vez de kilómetros por minutos, a usted le hubieran pedido metros por segundo? Pues aquí lo que hacemos en este caso es simplemente practicar conversiones, ¿verdad? Si lo queremos pasar a metros por segundo, por ejemplo, si acá el problema dice deje expresado o deje escrito su respuesta como metros por segundo, usted lo que tiene que hacer es la conversión, ¿verdad? Entonces usted viene y dice, bueno, esto fue lo que me dio como respuesta, tengo 3.33 kilómetros por esta línea que ahora escribí como horizontal, es esta misma que está acá, ¿verdad? Solo que aquí la estoy escribiendo horizontal, pero significa lo mismo. 3.33 kilómetros por minuto. Pero yo lo quiero a metros por hora. Significa que estos kilómetros los tengo que convertir a metros y estos minutos los tengo que convertir a segundos. Entonces digo, factor de multiplicación, la línea horizontal. Kilómetros que está arriba debería estar abajo para poderlo anular. Ahora, como lo que yo quiero metros y yo sé que un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, escribo un kilómetro abajo. Un kilómetro equivale a ¿qué? A 1000 metros. Hasta ahí estamos bien. Bueno, ya en este punto yo puedo decir, bueno, cancelo kilómetros que está arriba con kilómetros que están abajo. Pero todavía tengo minutos. Todavía la respuesta me va a caer metros por minutos. Y yo quiero metros por segundos. Entonces, ¿qué hago? Quitar los minutos. Yo sé que un minuto es igual a ¿qué? A 60 segundos. ¿Verdad? Entonces, minutos que está abajo, ahora lo tengo que escribir arriba. Acuérdense, uno arriba y uno abajo. O bien, uno abajo y uno arriba para poderlo cancelar. Si están en línea recta, no se puede. Por eso les hablaba esto de las conversiones. Es importante porque lo vamos a seguir viendo en todos los demás temas. Bueno, minuto que está abajo lo escribo arriba para poderlo cancelar. ¿Y a qué equivale un minuto? A 60 segundos. ¿Verdad? Entonces, minutos que está abajo se cancela con minutos que está arriba. Ahora sí, ya no tengo más que hacer, simplemente la multiplicación de todo lo que está arriba con todo lo que está abajo, ¿verdad? 3.33 por 1000, creo que son 3.300. Sí, 3.300. ¿Verdad? 3.33 por 1000, 3.300. 3.300 por 1,
3.300. 3.300, ¿qué? Kilómetros se canceló acá, minutos se canceló acá. ¿Qué me quedó solo? Metros. Ahora, 1 por 1 es 1. 1 por 60, 60. Estoy multiplicando todo lo que está abajo. ¿Verdad? Pero ¿qué me quedó abajo? Minutos se canceló con este minutos, kilómetros no tengo, solo me quedan segundos. ¿Verdad? Entonces, en este caso, vengo y hago la división. Acá 3.300 dividido 60. ¿Verdad? Que es 55.5. 55.5 metros por segundo. Ahora, lo que tengo acá es el mismo resultado que tengo arriba, que este que está acá, es este mismo que está acá, solo que acá está expresado en kilómetros por minuto y aquí está expresado en metros por segundo. ¿Verdad? Esa es la manera entonces en que resolvemos si nos pidieran la respuesta en metros por segundo. Si no nos lo piden de esa manera, pues simplemente lo dejamos expresado de esa forma. Bien, vamos con el siguiente ejemplo entonces. Me avisan si ya puedo borrar, si alguno está copiando o por lo menos capturar la pantalla del ejemplo. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, voy a borrar entonces y vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, ¿cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora? Vamos a borrar esto. ¿Qué datos tenemos ahora? Generalmente, pues nosotros vamos, en este tipo de problemas, solo vamos a tener 3 datos: velocidad, distancia y tiempo, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es cuáles son los datos que nos dan para ver qué es lo que tenemos que encontrar. Dice aquí, ¿cuántos metros recorre? O sea, metros son distancias. Significa que lo que tengo que hallar son distancias, es una distancia. Por lo tanto, ya sé que mi incógnita en este caso va a ser distancia, ¿verdad? Eso es lo que tengo que encontrar. Para encontrar distancia yo necesito velocidad y necesito tiempo. Ahora voy a ver mi dato. Dice, ¿cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo? Ese sería mi tiempo, un segundo. A una velocidad de 90 kilómetros por hora. Velocidad entonces 90 kilómetros por hora. ¿Qué tengo que hallar entonces? Distancia. Ahora, ¿cuál es la dimensional? ¿Cuál es la ecuación para hallar distancia? Vamos a ver, recordémonos del triangulito. El triangulito nos decía esto: distancia, velocidad y tiempo. Si yo quiero hallar distancia, tapo distancia. ¿Y qué tengo que hacer? Multiplicar velocidad por tiempo. Entonces, la ecuación que yo tengo que llevar a cabo sería: distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Entonces vengo y digo, distancia. ¿Cuál es mi velocidad? 90 kilómetros por 90 kilómetros por hora. Multiplicado por el tiempo, que en este caso es un segundo. Ahora, hay algo importante acá. Pudiera operar yo simplemente eso, ¿verdad? 90 kilómetros por hora por un segundo. ¿Qué me queda? Multiplicado por 1, todo lo que está multiplicado por 1 nos vuelve a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, nos tendría que dar nuevamente 90 kilómetros por hora, pero hay algo importante acá. Que en uno de los datos yo tengo horas y en otro de los datos yo tengo segundos. Yo tendría que cancelar este tiempo que es hora con este tiempo que es segundo. Pero en este caso no se puede cancelar si no están en las mismas dimensionales, ¿verdad? Es como cuando usted está contando manzanas, o está contando naranjas, o está contando limones, pero no puede contar limones y naranjas a la vez. Bueno, sí es posible, pero no es correcto, ¿verdad?
Usted se dedica solo a contar naranjas, solo naranjas, solo manzanas, ¿verdad? Entonces, aquí es como que yo tuviera manzanas y naranjas, ¿verdad? No están en la misma dimensional. ¿Qué tengo que hacer entonces? Este tiempo debería de estar en segundos, ¿verdad? O esta velocidad que me están dando debería estar en metros por segundo. ¿Qué hago entonces? Hago la conversión. Por eso es importante aprenderse bien la conversión. Conversión. Vamos a convertir entonces los 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Decimos entonces 90 kilómetros por hora. Lo mismo que hicimos en el anterior. Ya sabemos que un kilómetro, kilómetros que está arriba lo escribo abajo, para que se puedan cancelar. ¿Pero a qué equivale un kilómetro? A 1000 metros. Luego, otra vez, ya puedo cancelar en este caso, kilómetros con kilómetros. Pero todavía tengo horas. Hora que está abajo, ahora lo escribo arriba. Una hora. Para poderlo cancelar. ¿Pero a qué equivale una hora? Nosotros sabemos que una hora es igual a 3600 segundos. También es igual a 60 minutos, pero a mí me interesa tenerlo en segundos, porque el tiempo que tengo acá es segundos. Entonces, me interesa convertirlo a segundos. Entonces, utilizo esta. Una hora es igual a 3600 segundos. Y horas que está abajo, se cancela con horas que está arriba. Y ahora sí multiplicamos todo lo de arriba. 90 por 1000 nos da que es igual a 90.000. 90.000, ¿qué me quedó? Solo metros. Dividido 1 por 3600, pues nos da nuevamente 3600. ¿Qué nos quedó de todo? Solo segundos, ¿verdad? Entonces 90.000 dividido 3600. Ahora sí hacemos la división. 90.000 dividido 3600. Nos da que es igual a 25, ¿verdad? Entonces, esta velocidad que estaba en kilómetros por hora, ahora esta velocidad equivale a 25 metros por segundo, ¿verdad? Ahora sí, lo reescribo nuevamente y digo, distancia es igual. Ahora esto, ¿en qué se convirtió? En esto que está acá, ¿verdad? Entonces, esta velocidad sería 25 metros por segundo, multiplicado por un segundo, ¿verdad? Entonces, segundos que está abajo con segundos que está arriba, se cancela, ¿verdad? Este segundo con este segundo se cancela. Ahora sí puedo cancelar. Antes no, porque aquí tenía horas y aquí tenía segundos, pero ahora sí los dos tiempos están en segundos. Para eso hice esta conversión. Segundos que está abajo con segundos que está arriba. Se cancelaron. Ahora, 25 metros por 1, pues nos queda que es igual a 25 metros. Y esa sería la respuesta. ¿Qué distancia va a recorrer la motocicleta en un segundo? Con esta velocidad, 25 metros. O sea que va a recorrer 25 metros en un segundo. Esa sería entonces la resolución de este ejemplo. Y de hecho, en el que está escrito en su hoja, esta que yo les mandé, pues está así, ¿verdad? Y se tenía que hacer la conversión. Y esta es la conversión que yo les estaba explicando. Entonces, nos queda muy poco tiempo, aproximadamente 5 minutos. No sé si tienen alguna duda, así rápidamente para ir resolviendo. Profe, el triángulo se tiene que hacer también. No, el triángulo es solo para que ustedes manejen la ecuación, pero si ustedes se la memorizan, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Todo está claro? Ahora sí pueden hacer la tarea así rápidamente. Por ejemplo, para hablar de la tarea, dice la número 1, un móvil se desplaza a 78 kilómetros por hora en un tiempo de 35 minutos. ¿Qué distancia recorrió? Entonces, en este caso, lo que tendrían que hacer es
hacer conversión también, ¿verdad? 75 kilómetros por hora, las pueden convertir a 75 kilómetros por minuto, ¿verdad? Y como el tiempo está en minutos, cancelan minutos con minutos, así como lo hicimos acá, ¿verdad? Solo que no lo llevarían a metros por segundo, sino que a minutos. Ya en este caso, en vez de decir 1 hora es igual a 3.600 segundos, ustedes dirían 1 hora es igual a 60 minutos, ¿verdad? Entonces el tiempo aquí cambiaría, serían 60 minutos, no segundos, porque a ustedes no les interesa segundos, porque aquí les dan el tiempo en minutos. Entonces hay que ver ahí, ver los datos también. La número 2, un automóvil recorre una distancia de 60 kilómetros en 40 minutos. ¿Qué tiempo necesitó para este recorrido? ¿Cuál es la fórmula para el tiempo? Distancia dividido velocidad. Entonces, ahí tienen de distancia, viendo los datos, tienen de distancia 60 kilómetros y de tiempo 40 minutos. Simplemente hacen la división utilizando la ecuación. Dice, un tren se desplazó 75 millas en un tiempo aproximado de 1 hora. ¿Cuál fue la rapidez del tren? Aquí en este problema no les están diciendo si lo tienen que dejar en metros por segundo o en kilómetros por hora. Simplemente utilizan los datos que tienen ahí. La respuesta, si les piden la rapidez o la velocidad, que hasta este punto podríamos decir que es lo mismo, pero no siempre es así, simplemente hacen la división, ¿verdad? Velocidad, ¿qué tienen que hacer? La distancia dividido el tiempo. De distancia les dan, ¿qué? 75 millas y el tiempo, 1 hora. La número 4, ¿cuál es la distancia recorrida por un móvil si se desplaza 45 pies por cada 10 minutos? Y el recorrido lo realiza en aproximadamente 1/3 de hora. O sea, cuando hablamos de 1/3 de hora, estamos diciendo que la hora lo vamos a dividir en 3. Y si dividimos la hora en 3, si son 60 minutos y lo dividimos en 3, estamos hablando de que 1/3 de hora es igual a 20 minutos, ¿verdad? Como lo que hablamos de un cuarto, ¿verdad? Un cuarto es como decir 1 hora dividido entre 4. Y como son 60 minutos dividido 4, pues queda 15 minutos. En este caso es 1/3, 1 hora dividido entre 3, que serían 20 minutos. O sea que en el problema número 4, 1/3 de hora equivale a 20 minutos, ¿verdad? Y ahí dice 45 pies cada 10 minutos. O sea, ahí tienen que hacer la velocidad antes de operar la distancia. O sea, 45 dividido 10, la velocidad ahí les va a quedar 4.5 pies por minuto, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta eso. 45 pies dividido 10, tienen que hacer la velocidad y ahí les va a quedar 4.5 pies por minuto. Y lo que les piden es la distancia. Y ya sabemos que la distancia es multiplicar la velocidad por el tiempo. Y la número 5 dice, ¿qué velocidad tiene un móvil que recorre 500 metros en 1 minuto? Eso está bastante fácil, ¿verdad? Si lo dejan en metros por segundo, la distancia ya está en metros. Lo único que tendrían que convertir entonces es el minuto a segundos. ¿Pero cuánto equivale 1 minuto en segundos? 60 segundos, ¿verdad? Entonces no hay mayor complicación en eso ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nos queda 1 minuto. Si no hay más dudas, pues es un gusto haberles dado esta pequeña explicación. Espero les sirva a los que se lograron conectar. Los que no, pues creo que lo logré, lo estoy grabando y después escribir posteriormente para revisar el video. Que pasen una feliz tarde. Bendiciones a todos. Nos vemos en una próxima clase. Ok, profe. Feliz tarde. Adiós, profe. Adiós. Adiós, profe. Feliz tarde. Igualmente.